Aférrate al reino de los cielos. Y vamos a seguir viendo esas otras características que Dios tiene para que nosotros podamos entender, buscarlas y caminar con el propósito de Dios. Leamos Mateo 11:12 y oramos para que Dios nos dirija en su palabra. ¿Les parece? Dice Mateo 11:12: Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea, y los que se esfuerzan logran aferrarse a él. Padre Santo, invocamos tu nombre y tu presencia. Eso es lo más importante. De hecho, sería lo único importante que tú estés aquí para que tu palabra produzca fruto en nosotros. Tú garantizas que cuando dos o más invocan tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y esto, Señor, es lo que deseamos, que tú nos acompañes, que tu presencia, que tu unción, que tu Espíritu Santo esté con nosotros para que esta palabra no solamente quede en nuestro corazón, sino sea puesta en obra, para que la palabra nos transforme, para que tu palabra nos dé libertad, para que tu palabra nos exhorte, pero también nos capacite para toda buena obra, para que esa transformación que buscamos, que necesitamos, sea efectiva en nosotros a través de la palabra que hoy nos hablas. Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a disponernos enteramente, espíritu, alma y cuerpo, para escucharla y practicarla en Cristo Jesús. Amén y amén. Fíjese que aferrarse al reino de los cielos produce o necesita esfuerzo. Nosotros como cristianos tenemos que esforzarnos para caminar en el propósito de Dios, para que verdaderamente podamos decir, yo soy ciudadano del reino de los cielos, y no ha sido fácil desde el punto de vista de abandonar lo otro de mi naturaleza que me hace querer salir. Me toca esforzarme, pero cada día puedo estar mejor y mejor y mejor, porque eso es lo que la palabra de Dios nos dice, que Él trabaja en nosotros para que avancemos. Como esto fue hace 15 días, yo un resumen pequeño de las primeras 5 características que deben estar en nosotros. Y digo deben porque es parte de la naturaleza que nosotros mostramos o debemos mostrar. Cuando usted las escucha dice, sin esto sería imposible decir que soy un creyente verdadero. No porque una persona pueda juzgarle a usted, el que juzga es Dios, sino porque usted mismo sabe y entiende que sin estas características pues difícilmente va a poder decir soy hijo de Dios. La primera es la dependencia total de Dios. Que nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras decisiones dependan 100% de Dios. No podemos tener nada que esté por fuera del propósito de Dios. ¿Qué de un creyente podría estar fuera de Dios? Nada. Ni su pensamiento, ni su vida social, ni su vida amorosa, ni su economía, ni su salud, nada. Y en cada característica teníamos un desafío y una práctica. Y el desafío en sí, en cuanto a cada una, es buscar dentro de mi corazón, por ejemplo en esta dependencia total de Dios, buscar esas áreas de mi vida en las cuales como que trato de salirme o no busco el consejo de Dios o tomo decisiones por mi propia cuenta. Y la práctica es, bueno, si yo por ejemplo, si entendí, si vi o el Señor me mostró que yo manejo mis relaciones sociales por fuera de la palabra, entonces la práctica ¿cuál es? Empezar a meter mis relaciones sociales, esa área de mi vida, en el dominio de Dios, o sea, que mi dependencia esté totalmente de Dios. La segunda es un quebrantamiento de mi corazón, entendiendo como quebrantamiento no solo romper, sino subyugar, o sea, admitir la soberanía de Dios. Y entendemos que si mi corazón no es quebrantado delante de Dios, pues el arrepentimiento no puede venir. Y sin arrepentimiento no hay salvación. ¿El desafío cuál sería? Preguntarme, ¿está mi corazón quebrantado? ¿Hace cuánto que no voy a la presencia de Dios para quebrarme y decirle, Señor, ya no puedo seguir solo, necesito tu presencia? Y en la práctica sería, entonces, tener ese tiempo a solas para que yo pueda verdaderamente sentir la presencia de Dios y que Él siga arrancando lo que no corresponde, lo pagano de mi corazón. La tercera es humildad.
Y entendemos que sin humildad no podemos ser verdaderamente hijos de Dios, porque la palabra del Señor dice que Él se opone a los orgullosos, pero le da la victoria a los humildes. Entonces, cuando yo soy humilde, cuando yo con humildad me humillo delante de Dios y dejo que Dios sea el que transforme mi vida, empiezo a ser una persona victoriosa. El desafío es, ¿cuál sería? Preguntarse si estoy haciendo bien las cosas, si estoy haciéndolas con orgullo, si mi motivación es correcta delante de Dios, y una vez más empezar a ser cambiado y transformado en esa área. Mirar cómo me ve la gente, cómo me percibe, si verdaderamente como una persona humilde o si tengo orgullo en algún área, y empezar a quebrantarla. La cuarta, buscar la justicia de Dios. Y hablábamos que la justicia se refiere a entender claramente que allá en la cruz del Calvario fui justificado por el Señor. Que no es mi persona, que es lo que ya hizo Dios en la cruz. Que fue su sangre la que me justificó y pagó el precio por mí. Y eso me tiene que llevar a que yo viva una vida diferente, transformado. A que yo ahora sí empiece a vivir de manera justa y sea justo con los demás. Porque ya he sido justificado por Dios, yo ya recibí justicia en Cristo. El desafío es eso, es decir, Señor, ¿estoy siendo injusto con las personas que me rodean, especialmente la familia? Porque muchas veces yo puedo ser justo con los de afuera, pero con mis hijos, esposo o esposa, padres, no. Porque como convivimos constantemente con ellos, los roces son más frecuentes, las dificultades más agudas, y entonces nuestra vida es a veces más injusta con ellos que con los de afuera, porque no nos conocen suficientemente bien. Entonces, nuevamente, el desafío es buscar vivir justamente, y la práctica es, ¿con quién estoy siendo injusto? ¿Con quién he recibido esa palabra? Y busco que esta vida mía ahora sea en una dimensión diferente. Y la quinta es el amor al prójimo, que decíamos ese domingo que era la más difícil de estas por lo menos, ¿cierto? Amar a las personas, pero amarlas como Dios las ama, no con el amor de nosotros, porque el amor del hombre es imperfecto, egoísta, vanidoso, busca lo suyo, todo lo contrario a Corintios 13. Y el amor de Dios es eso, es no busque lo suyo, ame, no espere nada, ame. Jesucristo no esperaba nada de nosotros, porque aun cuando éramos pecadores murió por nosotros, ¿o no? Él murió por la humanidad. Y sin embargo, ¿cómo le paga a la humanidad? Terrible, pero Él murió por nosotros. Entonces amemos como Dios ama. Y el desafío era ver alrededor de nosotros nuestra familia, las personas que nos rodean, nuestros compañeros. ¿Les amamos verdaderamente? Y la práctica es empezar a hacerlo, hacer cosas que muestren nuestro amor a Dios a través de nuestra forma de ser. Hoy tenemos la segunda parte. Y empezamos por una que está importantísima aquí, pero que no la habíamos podido por tiempo contemplar. Característica del reino de los cielos, de una persona para que pueda vivir en el reino de los cielos, la santidad. Fundamental. Un hombre, una mujer que quiera habitar en el reino de los cielos sin santidad, no puede hacerlo. Sencillo, ¿sí o no? Luego la santidad es importantísima. Dice en Mateo 5:8, dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Y cuando habla de corazón limpio, estoy leyendo Mateo 5:8. Cuando habla de corazón limpio, entendemos claramente que estamos hablando de santidad. Un hombre, una mujer santa. Mire que la cultura del mundo, o sea, el reino del enemigo, porque es que el mundo, dice que el príncipe de este mundo, ¿quién es? Es cierto, el enemigo. Eso no debe escandalizarnos, eso debe alertarnos a decir, ojo, porque estamos caminando físicamente en un reino que no es el nuestro. Vivimos en el reino de los cielos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Por eso los problemas, por eso las contradicciones, por eso las dificultades, por eso aferrarse al reino. Pero la cultura del mundo fomenta y celebra la vida pecaminosa. Eso tiene que ser claro para nosotros. Eso tiene que ser, mejor dicho,
algo que es objetivo. No pensar, no, pero es que, no, pero ¿cuál problema, cuál pecado con el mundo? No, el mundo que fomenta el pecado, el placer, la lujuria, la vanidad. Todo esto es lo que fomenta el mundo. Y por esa razón, la palabra de Dios nos advierte muchísimas veces que debemos cuidarnos y no desconocer las artimañas del enemigo. Y la palabra nos advierte en una manera muy especial. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ojo, ¿qué estás dejando entrar a tu corazón? ¿Qué estás atesorando en tu corazón? Muchas veces, aunque esto no tiene nada que ver con un tesoro desde el punto de vista natural, dejamos que nuestro corazón atesore el rencor. ¿Cómo que yo atesoro rencor? Sí, porque lo guardas como un tesoro y dejas que ese permanezca en tu corazón y vives enojado, triste, amargado, rencoroso contra las personas que alguna vez te hicieron algo o que aún te hacen cosas. Y entonces lo guardamos allí como eso que, eso no me lo toque, es que no puedo perdonar, es que no. Debemos nosotros empezar a buscar que nuestro corazón sea un corazón limpio. Y lo repetimos y lo repetiremos hasta el cansancio. La puerta de entrada al corazón son los ojos, la mente, los oídos. Esa es la puerta de entrada. Cuide usted que ve, cuide usted que escucha, cuide que piensa. No albergue pensamientos, no albergue sentimientos, no albergue emociones que no son de Dios. Sáquelas, sacúdalas. Tenemos un arma poderosa que muchas veces no usamos. Dice el Señor que tenemos armas con el poder divino para llevar a la cautividad todo pensamiento, argumento, altivez, fortaleza que se levante en contra del conocimiento de Dios. De manera que si usted tiene eso es ¿por qué? Porque no ha usado el arma con el poder divino que Dios le dio. Señor, en el nombre de Jesús, el dolor, la amargura, esta fortaleza, esta idea, se va de mi mente en el nombre de Jesús. Y se va. Y practíquelo y verá que usted va a asombrarse cómo esa idea cae de su mente y usted puede empezar a mirar, a pensar, a percibir las cosas de manera diferente. Cuide su corazón. Si está firme, dice, el que piensa que está firme, mire que no caiga. Cuídese, porque el enemigo nos pone zancadillas y tropiezos en todo momento. Muchas veces nos ponemos a pensar, bueno, ¿será que la zancadilla es la secretaria para los varones, cierto? ¿Será que la zancadilla es esto? Y muchas veces son sutilezas lo que el enemigo utiliza. Enemistades, diferencias, una opinión que no nos gusta, una manera de hablar de alguien que me pareció ofensiva. Y entonces esa es la zancadilla que el enemigo me pone para caer y empezar a decir, no, es que esta persona, yo con él no, y empiezo a poner distancia, ¿cierto? Empiezo a tener actitudes que no corresponden y tenemos que estar alerta. Voy a leerles Romanos capítulo 6, verso 12 al 14, porque engloba muy bien lo que tenemos que cuidar del mundo y nos habla de la santidad, que es necesario que nosotros hablemos, que es necesario que nosotros conozcamos, que no debemos dejar que nos quiten o quieran arrebatarnos la santidad y mirar a los pecados como problemas o dificultades o errores. Que muchas veces como a la gente no le gusta que le digan que pecó, entonces uno a veces como pastor como que con carácter débil dice, es que cometiste un error, como para suavizar la cosa. ¿Y esa persona cometió un error? No, un pecado. Un error, como siempre lo he dicho, 2 más 2, 5. Romanos 6, 12, 14. 2 más 2, 5. ¿Eso es un pecado o un error? Un error. ¿Me condena Dios por eso? No. ¿Mentir es un error o es un pecado? Es un pecado. Entonces, tengo que tener claridad en eso.
Por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. Fíjese que está en nosotros y nosotros debemos luchar contra eso. Verso 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumentos de justicia. Verso 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Nosotros como creyentes tenemos que vivir en santidad y buscar con ahínco, buscar con pasión, buscar con intencionalidad vivir en pecado y abandonar el pecado. Vivir en santidad y abandonar el pecado. Amén. Vivir en santidad y abandonar el pecado. Va una. La santidad sí es posible. Si Cristo gobierna nuestra vida, es posible. Sin Cristo, como decía la propaganda, ni pío. Con Cristo es posible vivir de manera santa. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo produce en nosotros arrepentimiento. Él produce el arrepentimiento necesario para cuidar nuestro corazón y mantenerlo limpio de pecado. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Estar vigilándonos, poner atención a nuestra conducta, a nuestras palabras, a nuestras acciones, a nuestras decisiones, en qué ponemos nuestros pensamientos. Estar cuidándonos porque debemos caminar en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Y yo no puedo ser ciudadano del reino de los cielos si no camino en santidad. O si camino en pecado. No puedo ser ciudadano del reino de los cielos. ¿El desafío cuál sería? Dejar que la gracia y la misericordia de Dios nos limpie. Buscar esas áreas de mi vida en las cuales todavía me salgo del propósito de Dios. Y en la práctica es, Señor, voy a buscar. Yo puedo estar pensando, yo puedo estar creyendo que soy una persona santa. Gloria a Dios por esto. Pero voy a buscar cada vez más reflejar tu santidad, porque el Señor, y yo lo repito con frecuencia, no es un error del escriba, no es un error, ¿qué digo? Me quedé sin palabras, ¿qué repito? El Señor es santo, santo, santo. No es que el escriba dice, ¿y qué le pongo? Santo, ¿y qué más le digo? Ay, bueno, coloquémosle otra vez santo y otra vez. No, es una característica de Dios, santo, santo, santo. Eso nos ayuda a remarcar la importancia de la santidad en nuestra vida. Nosotros tenemos que ser santos, porque Él es santo, separado, apartado del pecado, que en síntesis eso es santidad. Apartado del pecado, abandonar esa cultura que nos lleva a hacer las cosas que no son. Y ya cada uno de nosotros debe revisar en lo profundo qué es lo que está pasando. Porque nada excusa que yo no camine en santidad o que tenga áreas de mi vida que no estén en santidad. Nada excusa. Hay veces que nosotros excusamos las cosas a nivel emocional. No, es que, un ejemplo, yo soy santandereano, un ejemplo, ¿cierto? Porque se conoce o se dice que los santandereanos son de mal genio. Y entonces yo soy santandereano, yo nací en Santander, toda mi vida he sido de mal genio, entonces no, yo soy así y Dios me tiene que aceptar así. Y entonces se me zafa la cadena cuando me dicen algo que a mí no me gusta y reacciono mal. ¿Y por qué no cambia? No, porque yo soy santandereano. Y entonces, Señor, yo soy así. Y entonces, ¿así lo tiene que recibir Dios en el reino de los cielos? No, es que no, yo eso sí no me puedo dominar. No, discúlpeme, si usted no puede dominar eso, eso no está bajo el dominio de Dios.
Exigente con uno mismo. Sí, tenemos que ser exigentes con nosotros mismos. Y eso es una lucha que todos nosotros estamos llevando. Unos en una área, otros en otra área. Pero el que gobierna nuestra vida, ¿quién debe ser? Dios. Dios. O sea, no vayamos a caer en el error, que el día que lleguemos a la presencia de Dios, no, aquí venimos a entrar. Discúlpeme. No. Pero es que yo hice esto. ¿Se acuerdan el pasaje? Yo hice esto, yo hice esto, yo hice sí, pero nunca te conocí, porque no te sujetaste completamente a Dios. La santidad es en todas las áreas de nuestra vida. ¿Que Dios nos conoce? Claro que nos conoce. ¿Que Él permitió que naciéramos en Santander? Sí. Pero Él nos dice, por favor, sea transformado mediante la renovación de su mente. Y nuestro carácter tiene que ser un carácter como el de Cristo, cada vez más. Cada vez más. El hierro con el hierro se afila. El hombre con la esposa, con los cuñados, con los amigos, con los compañeros. En el trato con el hombre. Entonces, debemos caminar en santidad. No podemos estar por fuera de eso. Y hay una línea muy delgada entre la santidad, y la santurronería o el pecado excesivo. Y santurrones es lo mismo que una persona que está por fuera del propósito de Dios. ¿Ve? Entonces, tenemos que buscar agradarle a Dios en esto. Esa es la primera característica de hoy, ¿cierto? ¿Cuál? Santidad. La segunda, ser pacificador. Porque un ciudadano del reino de los cielos no puede ser un incendiario. Al contrario, pacificador. Mateo 5:9. Dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Esto está en Mateo 5:9. Y fíjese que no en vano dice los que trabajan por la paz, porque es un esfuerzo. Tenemos que ser pacificadores. Ahora, la paz de Dios tiene, o podríamos mejor ver la paz desde dos connotaciones. ¿Sí? Cuando yo leo Juan 14:27, que es un verso muy interesante para poder entender por qué muchas veces no tengo paz, o qué es lo que se refiere Dios con la paz, o a qué quiere Dios enseñarnos de la paz. Juan 14:27, puedo entender que hay dos cosas importantes. Dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la del mundo. No se angustien ni se acobarden. En cuanto a las dos connotaciones, me refiero a que la paz de Dios es diferente a la paz del mundo. Es diferente. No se basa en la ausencia de conflictos. Porque a veces la paz del mundo se basa en eso, en la ausencia de conflicto. La paz de Dios no. La paz de Dios se basa en otras cosas. Busquemos en qué se basa. Avancemos ahí mismo, Juan 16:33, para que afirmemos el concepto. Yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y cuando usted lee el contexto de este Juan 16:33, está entendiendo que el Señor les dice, mire, van a venir momentos muy difíciles, yo voy a ser crucificado, pero ustedes van a ser perseguidos, va a pasar esto, va a pasar aquello. Luego la paz del Señor no podría ser simplemente, no, van a tener paz, tranquilo, todo es jardín de rosas, de aquí para adelante todo es planito, embajada para que ustedes no tengan que esforzarse. No, esa no es la paz que Dios nos deja a nosotros. Y a veces no vivimos con tranquilidad porque no estamos en la paz que Dios quiere. ¿Iba a preguntar algo? 33. Va una. Fíjense que el verso del Señor se cumple. No se vengan ustedes mismos, dejen el espacio a Dios. Bueno, menos mal que estamos entre familia, entre hermanos.
Entonces, la paz de Dios no es que no haya circunstancias difíciles. La paz de Dios se refiere a la presencia de Dios en mi corazón. Esa es mi paz, esa es mi seguridad, esa es mi tranquilidad. Y cuando nosotros empezamos a revisar la palabra, entonces entendemos claramente que Dios en muchos pasajes, sin siquiera nombrar la paz, me está diciendo: yo soy tu paz, yo soy tu tranquilidad. Completemos estas frases. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? No temeré mal alguno. ¿O quién puede venir a derrotarme? Si Dios está con nosotros. O sea, yo puedo tener paz porque Dios está conmigo. No se trata de ausencia de problemas. Miren esta: no se inquieten por nada, más bien que en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus necesidades, los problemas que están pasando. ¿A quién? A Dios. Y dice que la paz de Dios gobernará y cuidará nuestra mente y nuestro corazón. Y a mí me fascina cuando dice que mente y corazón, porque está hablando de salud mental. Usted va a estar tranquilo, usted no va a ser un deprimido, usted no va a ser una persona que se sale de los propósitos, sino que tiene que estar tranquilo, porque la paz de Dios cuida su mente, pero también cuida su corazón para que no peque usted con las personas. Dios es completísimo en todo, ¿ve? No es ausencia de problemas. Dice también: al de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Por qué? Porque en ti confía. Le leí Isaías 26:3, si lo quiere revisar en su casa. Isaías 26:3. El de carácter firme lo guardarás en perfecta paz. ¿Qué quiere decir? Señor, que yo tengo que tener firmeza de carácter, que no quiere decir que usted pase por encima de las personas con su carácter, que usted regañe, que usted abuse, que usted grite, que usted pelee, no, sino que su carácter es un carácter firme. Ay, es que hacer esto que va en contra de la palabra de Dios, no. ¿Por qué? Porque no. Yo no tengo que pelear con la gente, simplemente no. Hay que perdonar, perdono. Carácter firme, como decían acá, maduro. Señor, es que no, este es mi carácter, mi forma de ser, lo que caracteriza mi vida. Carácter firme, que la palabra de Dios sea lo que determina mi conducta, mi fe, mis pensamientos, mi cultura, mi manera de ser. Y dice que lo guardará en perfecta paz, porque en Él confía. Ya que has puesto al Señor por tu refugio, estoy leyendo el Salmo 91, al Señor por tu protector, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a tu hogar. 91, versos 9 y 10. ¿Por qué no llega la calamidad a mi hogar? ¿Por qué ningún mal vendrá sobre mí? Porque confío en Dios, porque estoy bajo la protección, porque he puesto a Dios como mi refugio. Fíjese que no es ausencia de problemas, es la paz, la tranquilidad, la seguridad que Dios está conmigo. Eso es fundamental. Se basa en la presencia de Dios en mi corazón, en mi confianza en Dios. Ahora, sin embargo, nos manda a estar en paz con las personas, porque podríamos decir: vea, la paz de Dios es que Dios esté conmigo, pero yo con los demás puedo estar haciendo lo que quiera. No, porque Él también nos manda a tener en cuenta la paz con las personas, si es posible, y en cuanto dependa de ustedes, vivan en paz con todos. Eso dice la palabra, ¿o no? O sea que nosotros tenemos que buscar que no solamente no tenga yo la tranquilidad de que Dios está conmigo, sino que tenga yo paz con las personas. Y ahí sí está hablando de no tener dificultades, de estos problemas que se están presentando. Buscar que no tengamos problemas con las personas. En cuanto dependa de nosotros, si es posible, porque abre una puerta inmensa
Porque a veces perdemos la paz, porque aquel al que le he tendido mi mano, el que ha abierto mi corazón, no vive en paz conmigo. Yo tengo que tener la confianza y la seguridad que si ya hice todo lo posible, pues tengo paz con Dios. Y no lo considero un enemigo, porque es que nosotros no podemos vivir entre amigos y enemigos. ¿El enemigo quién es? El diablo, el mundo y la carne, no las personas. O sea, yo no puedo vivir con las personas, es que este es mi enemigo, es que no, yo tengo que tener paz con él en cuanto sea posible, pero ese en cuanto sea posible quiere decir que de aquí para allá hay paz, aunque de allá para acá no. Pero yo no puedo vivir en esa, es que si ve, es que mire, es que no, tenga paz, tenga tranquilidad y más bien haga cosas para que esta persona vea y tenga también y disfrute de la paz. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, no es con los que le caigan bien, es con todos. Pero la paz sin santidad es difícil. Busque la paz con todos y la santidad. Mire este otro, honroso es al hombre evitar la contienda, pero no hay necio que no inicie un pleito. Entonces, nosotros tenemos que estar muy atentos. Eso es Proverbios 23. Honroso al hombre evitar la contienda. 23, sí. Pero no hay un necio que no inicie un pleito. O sea, para hablar de manera castiza, ¿cómo nos considera Dios cuando iniciamos pleitos? Como necios. ¿Cómo nos ve cuando nosotros evitamos la contienda? Honrosos. ¿O no? Y yo prefiero que Dios me vea con honra, que me vea como un necio. Así mi carácter sea explosivo, es que yo no me aguanto, es que lo que hablábamos antes, es que yo soy así. Pues si usted es así, ¿cómo lo está viendo Dios? Como un necio. Como un ciudadano del reino de los cielos, necio, que necesita que su corazón, para unirlo con el de la vez pasada, esté completamente rendido, quebrantado a Dios. Y eso involucra todo. Nuestra expresión física, nuestra expresión verbal, nuestra expresión de nuestro corazón en amor, cómo nos comportamos con las personas. ¿En dónde íbamos? En Proverbios 20, ¿cierto? Mire este otro. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Eso es vivir en paz. Proverbios 19:11, ese es, Proverbios 19:11. El buen juicio hace al hombre paciente, su gloria es pasar por alto la ofensa. Tranquilo. ¿Me ofendió? No, no me ofendió. Yo la pasé por alto. Recuerdo un dicho de mi mamá. Yo decía, esta es primera carta de Ana a los Torres, 1:1. No me ofende quien quiere, sino quien puede. O sea, no cualquiera puede venir a quitarle su paz. Y usted le da poder al que usted quiera. Depende de usted, no depende de la persona. Y uno veía en el colegio como le decían, es que usted no sé qué, y le nombraban a uno la mamita 2 veces, y entonces uno tenía la potestad de ponerse a pelear con la persona o no. Igual pasa hoy en la calle, ¿sí o no? En el carro, lo atravesaron, no lo atravesaron, lo miraron mal, y es que le debo. Está la potestad en usted si deja que esa persona le ofenda o si pasa por alto la ofensa. ¿Quién queda como necio? El otro. Que la gente lo ve como un héroe, porque es que usted le dijo hasta qué mal iba a morir. Pues la gente lo ve así, pero ¿cómo lo ve Dios? Como un necio. No sé usted qué piensa, pero para mí es más importante la opinión de Dios que la opinión de la gente. Sin decir que la gente no es importante, porque yo, en cuanto dependa de mí, debo vivir en paz con todos. Entonces, nosotros tenemos que ser pacificadores. Nosotros somos embajadores de la paz.
Llevamos la paz porque Cristo vive en nosotros. Y la paz de Dios se establece a donde va su reino, ¿o no? Si yo soy cuerpo de Cristo, ¿la paz de Dios no irá conmigo? ¿Donde iba el Señor no había paz? La paz de Dios iba con él. Le voy a leer Santiago capítulo 3, el verso 17 y 18, porque me parece importante en cuanto a determinar, en cuanto a entender que nosotros somos embajadores de la paz y que este verso nos dice qué debemos hacer. Santiago 3, 17, 18. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Fíjese que nos está marcando características que son de nosotros, deben ser de nosotros, de nuestra personalidad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además, no solamente son santos, sino además, ¿qué más? Pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Muchas veces nosotros no tenemos justicia en nuestra vida, no estoy hablando de la justicia de Dios, sino que no vivimos justamente entre nosotros porque no sembramos la paz. Y en ese sentido, es verdad que la injusticia social es la que alborota toda la maldad que está pasando y toda la perversidad. Pero eso no quiere decir que entonces la vayamos a acabar con corrupción, o que la vayamos a acabar quitando libertades, o que la vayamos a acabar precisamente quitando la fuente de la paz. ¿Quién es? Dios. ¿Qué es lo que quieren? Quitar la fuente de la paz. Queremos que el mundo viva en paz, pero usted no puede predicar de Cristo, que Él es la paz. Qué contradictorio, ¿no? Argumentos del enemigo. Nosotros tenemos que ser pacíficos. ¿Cuál sería entonces el desafío? Mirar esas áreas de mi vida en las que no tengo paz. Esas áreas de mi vida, perdónenme los que de pronto van a escuchar el sermón más adelante, esas áreas de mi vida santanderianas que se salen del propósito. Ahora, no vamos a estigmatizar a los santandereanos con eso, porque también son pacíficos y hay muchos hombres y mujeres de Dios. Pero yo tengo que empezar a identificar esos conflictos en mi vida. ¿Por qué no tengo paz? ¿Por qué no tengo cordialidad? ¿Por qué vivo enfurruscado con la gente? Y en la práctica es vivir bajo la paz de Dios, ser embajador de la paz, llevar la paz a otras personas. Ese es el desafío y la práctica de esta característica. Pacificadores. La tercera, hay una que yo le coloqué aquí perseguidores, o perseguidos, perdón, porque así dice el versículo, pero entonces podría ser también como perseverantes o radicales. ¿Sí? Cualquiera de esas puede usar usted. Mateo 5:10. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque el reino de los cielos les pertenece. Y yo lo traje como característica porque tenemos que entender, Mateo 5:10, porque tenemos que entender que en estos últimos tiempos vemos muchos ministerios, congregaciones, personas, pastores o líderes que son perseguidos o cuestionados o hasta amenazados por llevar la palabra de Dios. Y es una característica que debe estar en nosotros, entender que tenemos que ser nosotros radicales en nuestra vida. Que vamos a ser perseguidos, pero que esa persecución no puede, uno, sacarnos del propósito de Dios, ni puede hacernos que nosotros entonces neguemos al Señor, sino mantenernos en el radicalismo que la palabra de Dios quiere para nosotros. Una cosa es ser radical y otra cosa es ser fanático. Hay una clara diferencia.
la podríamos encontrar, creo yo, en una frase muy acostumbrada, y es: el fanático mata por sus ideas, el radical muere por sus ideas. O sea, usted como radical en Cristo no puede ir a matar a otra persona que porque no conoce a Dios. Pero usted como radical en Cristo está dispuesto a morir por Cristo. ¿Sí me hago entender? Perseguidos, vamos a ser perseguidos, pero claro que sí. ¿Estamos siendo perseguidos o no? Y cada vez somos más perseguidos. Cada vez las personas quieren que nos callemos y que no prediquemos la palabra de Dios. Cada vez es más el sentimiento de adversidad hacia el propósito y hacia la palabra de Dios. Leamos Jeremías 15, 19. Porque cuando nosotros recibimos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, cuando nos arrepentimos de todo corazón y nos arrepentimos del pecado que hemos conocido, comienza una vida de transformación completa en nuestra vida. Es una transformación profunda que tiene que ver con ese radicalismo que le estoy hablando. Jeremías 15, 19. Por eso así dice el Señor: si te arrepientes, yo te restauraré y podrás servirme. Si evitas hablar en vano y hablas lo que en verdad vale, tú serás mi portavoz. Que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. O sea, mantenernos radicales. Radicales. Porque es muy triste, es muy lamentable que muchas veces, la oposición al reino de los cielos surge de la misma iglesia, que no quiere cambiar sus hábitos, que no quiere cambiar sus costumbres, que no quiere dejar su confort. Hay muchas personas que quieren ir a la iglesia, pero escogen la iglesia que les permita hacer lo que ellos quieren. Y son los que denigran de las iglesias que le llaman mal llamadas religiosas, porque hablan de santidad, porque hablan de obediencia, porque hablan de soberanía de Dios. Es muy triste esto, que ellos se vuelvan hacia ti, pero tú no te vuelvas hacia ellos. En Primera de Juan también, Primera de Juan capítulo 2, vamos a leer del verso 15 al 17. ¿Por qué remarco esto? Porque es importante. Mire, lo que transforma mi vida, ¿qué es? La palabra de Dios. Ella es la que produce libertad, cambio, me confronta, me exhorta, me capacita, me enseña a vivir bien. Por eso tenemos que hablar palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Claro, ¿sí o no? Pero nos va explicando. Porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, o sea, lo que exalta su carne, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, provienen del Padre, sino del mundo. O sea que si alguien dice, pero ¿cómo no voy a amar al mundo? Venga, lea. ¿Qué es lo que dice Dios que no ame del mundo? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos, la arrogancia de la vida. Eso no proviene de Dios. Perdón. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es una palabra que nos confronta, porque nosotros debemos tener claridad de no poner nuestro corazón en las cosas del mundo. Cuando ponemos nuestro corazón en el mundo, quitamos nuestros ojos de Dios. Cuando nosotros ponemos nuestro corazón en el mundo se vuelve un tesoro, porque donde está tu corazón, ahí estarán tus tesoros. No, yo no atesoro el mundo, yo quiero a Dios.
pero yo quiero ser famoso, yo quiero ser esto. Aquí lo dice, arrogancia de la vida, codicia de los ojos, deseos del cuerpo. O sea, ¿es pecado que yo sea un jugador famoso? No. Es pecado que usted quite los ojos de Dios. Porque aquí está él diciendo, no ame el mundo. ¿Estoy condenando a los que juegan fútbol? Es solo un ejemplo. ¿Y son famosos? No. Porque sé que hay hombres que juegan fútbol, son famosos y tienen su corazón con Dios. Pero tienen sus ojos en Cristo, que es muy diferente. Una cosa es una profesión, porque es una profesión, el fútbol es una profesión, ¿sí o no? Es un deporte, pero algunos lo hacen como profesión. Es lo mismo, entonces yo soy odontólogo, ¿amo al mundo? No. Usted está desarrollando una profesión, pero cuide de que usted allá en el desarrollo de su profesión verdaderamente muestre a Dios, que es completamente diferente. Por eso el problema no es conmigo, el problema es cada uno con su corazón. Cada uno en su corazón tiene que examinarse, que es lo que hemos venido diciendo. ¿Cuál sería el desafío? Empezar a buscar en mi corazón cuáles son esas áreas de mi vida que todavía están seducidas por el mundo. Señor, yo digo que yo no amo al mundo, pero quiero estar en esto, en aquello. Si te amo o no te amo. Esa respuesta es importante para mí, no para usted, para cada uno de nosotros, porque esa es la que le va a condenar o es la que le va a decir, sí, vamos bien. Y la práctica, pues una vez identifique esas áreas, vuelque su corazón a Dios, porque Él nos da las añadiduras que nosotros necesitamos. Busque su corazón a Dios, busque el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas que necesitamos serán añadidas, todas serán añadidas. ¿Ese era cuál? Pero el principio era ¿qué? Radicales. Estábamos leyendo primera de Juan 2, 15, 17. Pero el principio también es importante, ser radical, o saber que vamos a ser perseguidos, saber que el enemigo va a querer dañarnos nuestra vida, pero me mantengo firme. Amén. El siguiente, brillar. El cuarto, brillar. Este es el último. Mateo 5:16. Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, debemos mostrar la luz de Dios. Dejar que la luz de Dios se muestre a través de nuestra vida. Jesús vino a traer la luz al mundo en tinieblas, ¿o no? Yo soy la luz, dice el Señor Jesucristo. Dios refleja su gloria en aquellas personas que íntimamente están caminando con Él. Aquellos que están dispuestos a cualquier cosa con tal de disfrutar la presencia de Dios. ¿Se acuerdan que quién estuvo 40 días y 40 noches en presencia del Señor? ¿Estuvo dispuesto a cualquier cosa o no? Ayunó 40 días y 40 noches sin comer ni beber. ¿Cómo regresó de la presencia de Dios? Resplandeciendo. O sea, era luz. Era luz. No le estoy diciendo que usted debe ponerse a ayunar cada ratico, no. Eso solo Dios se lo conoce. Solo Dios se lo coloca. Eso no puede venir por orden del pastor. Claro. No son órdenes humanas. Esos son propósitos con Dios. Bueno, pero usted sí tiene que tener en cuenta que usted debe ser luz en medio de tinieblas. Leamos Isaías 60, verso 1 al 3. Que también nos habla de eso. Isaías 60, 1, 3. Levántate y resplandece, que tu luz ha llegado. La gloria del Señor brilla sobre ti.
Mira, las tinieblas cubren la tierra y una densa oscuridad se cierne sobre los pueblos. Pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. Las naciones serán guiadas por tu luz y los reyes por tu amanecer esplendoroso. ¿Será que Dios tiene un propósito para nosotros, para llevar luz al mundo? Fíjese que esta palabra que dice que es la gloria de Sión, cuando usted la lee en la palabra, tiene su título Gloria de Sión. Nosotros somos del pueblo de Dios y la luz de Dios resplandece sobre nosotros. Esto es para nosotros. Levántate y resplandece porque tu luz ha llegado. Si tú tienes a Cristo en tu corazón, tu luz ha llegado y la gloria del Señor brillará sobre nosotros. Las tinieblas huirán de nosotros. Nosotros no tenemos que huir de las tinieblas, ellas huyen de nosotros. Si nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, estamos llamados a llevar luz a las tinieblas. Es imposible que si nosotros somos luz, las tinieblas no huyan. Es imposible. Si nosotros apagáramos las luces de este salón, por disposición queda oscuro. Si las prendemos, ¿es posible que la oscuridad permanezca? Es una pregunta tonta, pero yo quiero que lo miremos desde ese punto de vista. Si nosotros en un salón oscuro prendemos un bombillo, ¿qué pasa con ese bombillo? Así sea un bombillo pequeño. Hace que que las tinieblas se vayan. Eso somos nosotros. Luz en medio de tinieblas. Esa tiene que ser nuestra vida. Y dice la palabra del Señor que una luz, nadie enciende una lámpara para después cubrirla con una vasija o ponerla debajo de la cama. ¿Para qué se prende la luz? Ponerla encima de la repisa y que los que entren tengan luz. Nosotros somos la luz. Nosotros debemos vivir como la luz. Es imposible que nosotros como cristianos no llevemos luz a las personas que necesitan la luz. Y la luz es también el conocimiento de la palabra de Dios. La luz es la resolución de los conflictos. La luz es que puedan tener paz. La luz es que puedan tener buen comportamiento. La luz es que tengan un buen ejemplo, un buen testimonio de nosotros. La luz es que no digan nada, no tengan nada que decir de nosotros. Porque eso dice la palabra, que su comportamiento sea tan ejemplar que aquellos que los acusan de hacer el mal se avergüencen de su buena conducta. Nosotros necesitamos hombres y mujeres valientes, esforzados, que se aferren al reino de los cielos y muestren en su vida todas estas características que Dios quiere que nosotros mostremos. Vimos 9, ¿cierto? Repasamos 5 y vimos hoy 4. Debemos buscar, por favor, que cada una de esas esté en nosotros. Esto no puede ser un sermón más. Esto no puede ser un mensaje más. Esto no puede ser un domingo más, ya fui a la iglesia, no hay problema. No, eso tiene que ser una transformación verdadera en nuestra vida. Porque la palabra no vuelve vacía, sino que produce fruto de vida. Amén. Vamos a orar. Padre, te alabamos, te bendecimos y te damos gracias.